Me llamo Aurelio Vega. Fui ingeniero de caminos durante 32 años. Llevo 17 callado sobre lo que encontré en Valdecuenca en el otoño de 1978. Y lo que me cuesta más no es el recuerdo en sí, sino saber que firmé los documentos que cerraron ese expediente, que puse mi nombre debajo de una mentira técnica, que acepté el traslado y no volví a hablar de aquello hasta hoy, que tengo 72 años y ya no me importa lo que pueda pasarme. Valdecuenca era un pueblo de la Sierra Media, en la provincia de Cuenca. No era de los más pequeños ni de los más olvidados, pero tenía esa cualidad particular de los lugares que han decidido no crecer. 400 personas, quizá algo menos. Una iglesia de piedra oscurecida por la humedad. Una plaza con 3 bancos de madera. Un bar que servía como sala de reuniones. Farmacia, ayuntamiento y confesionario informal, según la hora del día. Llegué a mediados de septiembre. Me enviaba la Delegación Provincial de Obras Públicas para evaluar el estado del camino viejo que unía Valdecuenca con la aldea de Miraflores del Monte. 3,5 kilómetros de tierra compactada, piedras sueltas y cunetas irregulares. El proyecto era modesto: ensanchar el trazado, afirmar la calzada, instalar 4 alcantarillas nuevas. Un trabajo de 3 semanas, según los cálculos de la oficina. Me alojé en casa de la señora Consuelo, que alquilaba una habitación en el piso de arriba a los forasteros que pasaban por trabajo. Era una mujer de unos 60 años, seria, pero no antipática, que ponía el desayuno a las 8 y la cena a las 9 sin preguntar nada. Me pareció que esa discreción era una forma de educación. Tardé días en entender que era también una forma de distancia calculada. El pueblo me recibió con la cortesía fría que tienen los pueblos que han aprendido a tratar con funcionarios. Me estrecharon la mano, me explicaron lo que necesitaban, me señalaron el camino en el mapa. El alcalde, un hombre llamado Fermín Casado, me acompañó el primer día hasta el inicio del trazado y me explicó los puntos conflictivos. Una vaguada que se encharcaba en invierno, 2 curvas ciegas cerca del kilómetro 2, una zona de talud inestable al final del recorrido. Fue en esa primera visita cuando noté algo que en ese momento interpreté como costumbre local. Eran las 6 de la tarde. El sol todavía no había caído del todo, pero ya bajaba rápido detrás de la cresta del monte, y Fermín, sin decir nada, dio media vuelta. No terminó la frase que estaba diciendo. Simplemente dejó de caminar, miró hacia el oeste y dijo: «Seguimos mañana». No pregunté. Supuse que tenía algo que hacer. Al día siguiente, cuando volví solo con mis instrumentos, me fijé en los horarios de los vecinos. Los que tenían tierras al otro lado del camino regresaban antes de las 6. Los que llevaban ganado a los pastos del monte volvían antes del atardecer. No lo hacían apresuradamente, no con miedo visible, sino con esa naturalidad con que se hacen las cosas que llevan muchos años haciéndose igual. Como quien cierra la ventana antes de que llueva porque ya sabe cuándo va a llover. Nadie me lo explicó en esa primera semana. Y yo, que vine a medir distancias y estudiar curvas de nivel, tardé demasiado en entender que lo que medía ese pueblo no era el terreno, era el tiempo. Y había una hora exacta que todos conocían y ninguno nombraba, a partir de la cual ese camino pertenecía a algo distinto. La primera irregularidad fue tan pequeña que casi la ignoré. Estaba tomando medidas en el kilómetro 1,5, cerca de una zona donde el camino se estrecha entre 2 muros de piedra seca.
cuando encontré una marca en la roca. No era una inscripción elaborada, era una cruz trazada con algo duro sobre la piedra, pequeña, del tamaño de una palma. Debajo, lo que podría haber sido un número, el 4, o quizá el 9. La piedra estaba muy desgastada. Le pregunté al señor Aurelio Segura, un vecino anciano que solía sentarse a la entrada del bar y que parecía tener tiempo ilimitado para conversar. Me dijo que las marcas en los caminos viejos eran normales, que los pastores las usaban para señalizar mojones, que los ingenieros de antes marcaban las distancias así. Me lo explicó con mucha calma. Demasiada calma, pensé después, para una pregunta tan casual. La segunda irregularidad fue una conversación que no llegué a escuchar completa. Estaba en el bar una noche, hacia las 10, cuando dos hombres que hablaban en voz baja en la mesa del fondo dejaron de hablar en cuanto me vieron acercarme a pedir agua. No fue un silencio dramático, fue un silencio funcional, el tipo de silencio que tiene un propósito. Se miraron brevemente. Uno de ellos dobló un papel que tenía sobre la mesa y cambiaron de tema. Empecé a prestar atención a los niños. Los niños de los pueblos suelen ser los narradores más honestos, porque aún no han aprendido a filtrar lo que saben. Había un grupo de 4 o 5 que jugaban en la plaza después de la escuela. Una tarde, mientras recogía mis instrumentos cerca del inicio del camino, les escuché. Uno de ellos propuso cruzar hasta la piedra del medio, por ver quién se atrevía. Los demás se rieron, pero nadie se movió. Uno dijo, «Mi madre me mata». No dijo, «Me da miedo». Dijo, «Mi madre me mata». Intenté buscar referencias históricas del camino en el archivo del ayuntamiento. El secretario municipal, un hombre joven que claramente no era de allí, me recibió con amabilidad y me mostró lo que había. Registros catastrales desde los años 40, actas del pleno, algunos planos de las obras anteriores. Todo en orden, pero cuando pregunté por incidentes en el camino, accidentes, cualquier eventualidad documentada, me dijo que no había nada. «Es un camino tranquilo», dijo. «Nunca pasa nada por allí». Esa frase me quedó dando vueltas. Un camino de 3 kilómetros entre dos núcleos habitados, usado durante décadas por agricultores, pastores y vecinos, y en los registros del ayuntamiento no había ni una sola incidencia, ni una caída de ganado, ni un vuelco de carro, ni un accidente de bicicleta. Nada. Esa clase de nada no es natural. La naturalidad tiene accidentes. El vacío perfecto en un registro es siempre una elección. Una noche, sin haberlo planificado, decidí quedarme más tarde trabajando en el tramo central. Tenía mediciones pendientes y quería terminarlas antes de la lluvia que anunciaba el cielo. Eran las 7:30, casi las 8. El sol había caído. El camino estaba completamente solo. No había nadie. Eso era normal. Lo que no era normal era el silencio. No el silencio de un sitio tranquilo, sino el silencio de un sitio que contiene algo, como el silencio de una habitación cerrada con llave. Recogí mis cosas y volví al pueblo. No corrí, no sentí miedo exactamente, pero cuando llegué a la calle principal y vi las ventanas encendidas y escuché el sonido del televisor de alguien, sentí algo que entonces llamé alivio y que ahora, con los años, llamaría reconocimiento. El camino por la noche era un lugar distinto, y yo lo había notado sin saber todavía por qué. La tercera semana, mientras revisaba los planos de un proyecto de drenaje de los años 60, que el secretario me había dejado consultar, encontré algo que no debería haber estado ahí, metido entre dos láminas de papel vegetal.
doblado en 4. Había un folio mecanografiado sin membrete. No tenía fecha visible. Estaba escrito en un castellano formal, administrativo, pero con algunas tachaduras a mano que alguien había intentado hacer ilegibles. Lo que podía leerse era una relación de nombres. 10, quizá 12, algunos con una inicial al lado, otros con lo que parecía una fecha. Algunos nombres llevaban una pequeña anotación al margen. Trasladado, familia notificada, resuelto. Era el tipo de documento que existe en una zona intermedia entre el registro oficial y la nota interna. Alguien lo había escrito para que alguien lo leyera, pero no para que quedara en ningún archivo público. Copié los nombres en mi cuaderno de campo. Eran nombres corrientes, castellanos, ninguno que me sonara especialmente. Pero cuando esa tarde, de manera informal, mencioné uno de ellos en el bar, preguntando si conocían a esa familia, el camarero tardó un segundo de más antes de contestar. «Se fueron hace años», dijo. «No sé a dónde». Y cambió de tema con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pregunté por otro nombre al día siguiente, a la señora Consuelo, con la excusa de que me habían dicho que esa familia había tenido tierras cerca del camino y quería confirmar lindes. La señora Consuelo me miró un momento antes de responder. «Esa familia ya no está», dijo. «Hace mucho que no están». No añadió nada más. Se levantó, fue a la cocina y no volvió a sentarse hasta que yo me fui a mi habitación. Fui a la iglesia, no por fe, sino porque los archivos parroquiales son a veces más honestos que los civiles. El párroco, el padre Ibáñez, era un hombre de unos 55 años, delgado, con manos largas y una manera de hablar que parecía siempre a punto de decir algo importante, pero nunca llegaba a decirlo. Me dejó revisar los libros de defunciones de los años 60 y 70. Encontré algunos de los nombres de la lista, todos con una nota común. Fallecido fuera del municipio. Fallecido fuera del municipio puede significar muchas cosas. Puede significar que alguien murió en un hospital de la capital. Puede significar que murió en un accidente en otra provincia. Puede significar que alguien decidió escribir eso porque era lo más parecido a la verdad que podían permitirse escribir. Lo que me llamó la atención fue el patrón. Todos entre 1968 y 1974. Todos varones. Todos con edades entre los 30 y los 50 años. Pasé una noche entera con mi cuaderno. Hice la tabla. 12 nombres de la lista. 9 en los libros parroquiales. Todos con la misma nota. Todos en el mismo periodo de 6 años. Todos del mismo municipio o de aldeas del entorno. Era demasiado regular para ser coincidencia y demasiado escaso para ser epidemia. Era el tipo de regularidad que tiene una decisión. Doblé el cuaderno y lo guardé bajo el colchón esa noche. No sé por qué lo hice así, como si alguien pudiera venir a buscarlo. Quizá porque ya sabía, sin haberlo formulado todavía, que estaba mirando algo que el pueblo llevaba años protegiendo y que yo, sin quererlo, me había convertido en un problema. Hay un momento en cualquier investigación, aunque uno no sea investigador, en que uno deja de poder fingir que no lo sabe. Ese momento para mí llegó un martes por la mañana, cuando decidí recorrer el camino completo con una vara de acero para sondear el terreno, algo que formaba parte legítima de mi trabajo. Quería verificar la consistencia del subsuelo antes de proponer las obras de afirmado. Era un procedimiento técnico. Lo que encontré no era técnico. En el tramo del kilómetro 2,
Cerca de donde el camino bordea una pequeña loma con vegetación densa, la vara de sondeo encontró resistencia irregular. No era roca, que tiene una resistencia uniforme y característica. No era arcilla compactada. Era algo que cedía de manera distinta en distintos puntos, con una densidad que no correspondía al tipo de suelo del entorno. Hice varias pruebas. Anoté las posiciones. Cuadriculé mentalmente el área. Pedí prestada una pala en el ayuntamiento, con la excusa de que necesitaba hacer calas de muestra para el informe de subsuelo. Nadie me negó nada. Era mi trabajo. Volví al kilómetro 2 esa tarde y empecé a cavar en uno de los puntos marcados. A 40 centímetros de profundidad, la pala golpeó algo. Retiré la tierra con la mano. Era tela. Una tela muy vieja, podrida en su mayor parte, pero reconocible. Tela oscura, del tipo que se usa en ropa de trabajo. No seguí cavando. Me quedé quieto durante un tiempo que no sé medir. Miré hacia el pueblo, que desde allí no se veía. Miré hacia el cielo, que empezaba a nublarse. Tapé el agujero con la misma tierra que había sacado. Lo hice despacio, con cuidado, como si lo que estaba debajo pudiera sentir el peso. Luego recogí mis cosas y volví. Esa noche no cené. Al día siguiente fui a ver al padre Ibáñez. No le dije lo que había encontrado. Le pregunté, en cambio, si había habido algún conflicto en el pueblo en los años 60, algún problema entre familias, algún caso que hubiera requerido intervención. Él me miró desde detrás de su escritorio, con esa expresión suya de estar a punto de decir algo importante. Luego dijo, «Este pueblo ha tenido sus dificultades como todos, pero las cosas se resolvieron». Esa palabra, resolvieron. Fui al registro civil en la capital de la comarca. Pedí los padrones del municipio de Valdecuenca entre 1965 y 1975. Tardaron un día en encontrarlos. Cuando los tuve delante, comparé los nombres de mi lista con las altas y bajas del padrón. De los 12 nombres, 9 constaban como baja por traslado o baja por defunción fuera del municipio. 3 no aparecían en ningún registro, como si nunca hubieran existido, como si alguien hubiera decidido que era más sencillo borrarlos que explicarlos. Esa noche, en mi habitación, escribí un informe preliminar en papel de borrador. No era un informe técnico, era una hipótesis. Alguien, en algún momento entre 1968 y 1974, había utilizado ese camino para deshacerse de personas. No sabía si eran personas que habían muerto por causas naturales y habían sido enterradas allí por razones que no podían hacer públicas. No sabía si habían muerto de otra manera, pero estaban allí, y el pueblo lo sabía. Lo que más me pesaba no era el horror de lo que podía haber debajo de la tierra, era la imagen de esos vecinos que llevaban años, quizá décadas, levantándose cada mañana, yendo a sus campos, saludando a sus vecinos y sabiendo, cada uno de ellos sabiendo, y el camino ahí, a 3 kilómetros del pueblo, guardando su silencio de piedra y tierra húmeda mientras la vida seguía su curso encima de él. Tomé la decisión más importante de mi vida en un martes de octubre, sentado en la cama de una habitación alquilada, con un cuaderno de campo sobre las rodillas y el ruido del viento en los cristales. Decidí hablar, no con la Guardia Civil local, que dependía del mismo entramado social del pueblo, sino directamente con la Brigada Provincial de Investigación Criminal en Cuenca Capital. Pensé que era lo correcto, que era lo que cualquier persona decente haría. Todavía no sé si me equivoqué. Antes de ir, fui a la iglesia una última vez. Quería hablar con el padre Ibáñez, no para acusarle de nada,
sino porque necesitaba mirarle a los ojos y ver qué había allí. Lo encontré en la sacristía, ordenando unos libros. Cuando me vio entrar, se detuvo. No dijo nada. Me miró con esa quietud que tienen las personas que llevan mucho tiempo esperando que llegue algo. «Ya sé por qué viene», dijo, y se sentó. Me contó lo que sabía. No todo, supongo, pero suficiente. En los años del tardo franquismo, había habido en el pueblo un grupo de hombres que actuaban como una especie de tribunal informal. Personas que consideraban que ciertos vecinos, por sus ideas, por sus costumbres, por lo que sabían o lo que decían, eran un problema. Algunos habían sido denunciados formalmente a las autoridades. Otros habían desaparecido de otra manera. El camino era el lugar. Me dijo que él no había formado parte de ese grupo, que había llegado al pueblo en 1971, cuando todo había terminado ya, que lo había descubierto por confesión, y que había cargado con ello desde entonces, sin poder decírselo a nadie, porque la confidencialidad del sacramento era para él absoluta. Lloraba mientras lo decía, no como alguien que busca compasión, sino como alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo que pesa más de lo que puede soportar. Le pregunté si sabía cuántos eran. Dijo que creía que 7, quizá 8. No estaba seguro. Dijo que los hombres que lo habían hecho ya habían muerto casi todos, que quedaba uno, que tenía más de 80 años y que vivía en el pueblo sin que nadie dijera nada, porque nadie quería romper lo que quedaba. Dijo, este pueblo ya ha sufrido bastante, como si el sufrimiento de los que estaban bajo la tierra fuera menos importante que la paz de los que seguían sobre ella. Salí de la iglesia y fui directamente al coche. Conduje hasta Cuenca. Presenté un informe verbal en la brigada provincial. Me tomaron declaración durante 2 horas. Anoté las coordenadas exactas del punto de sondeo. Les di los nombres de mi lista. Les di la fotocopia del folio mecanografiado que había hecho antes de devolverlo al lugar donde lo encontré. Firmé todo lo que me pidieron. Volví al pueblo esa noche creyendo que había hecho lo correcto. Al día siguiente, Valdecuenca ya lo sabía. No sé cómo. Nunca lo supe con certeza. Quizá alguien en la brigada conocía a alguien del pueblo. Quizá era inevitable. El caso es que cuando bajé a desayunar, la señora Consuelo no me puso el café. Me miró desde la cocina sin decir nada, y ese silencio era distinto a todos los silencios anteriores. Era un silencio de cierre. Salí a la calle y el pueblo estaba igual que siempre. Las mismas personas, los mismos saludos, la misma plaza con los mismos bancos. Pero algo había cambiado en la manera en que me miraban. No con hostilidad abierta, con esa mirada de quien acaba de comprender que alguien que consideraba neutro ha tomado partido. Y yo, que había venido a medir un camino, me había convertido en otra cosa. Las excavaciones comenzaron 3 semanas después de mi denuncia. Vinieron equipos de la capital, hombres con ropa de trabajo y caras de funcionario que no miraban al pueblo sino al suelo. Encontraron 6 cuerpos en el tramo del kilómetro 2, uno más en el kilómetro 1,5, cerca de los muros de piedra donde había visto la cruz marcada. 7 en total. 7 hombres enterrados entre 40 y 50 centímetros bajo la superficie de un camino rural que todos los días alguien había cruzado sin detenerse. El padre Ibáñez tuvo un infarto 4 días después de que comenzaran las excavaciones. No murió, pero quedó muy limitado. Lo trasladaron a una residencia en la capital. Nunca volvió a Valdecuenca. No sé si fue el esfuerzo físico de lo que le había contado,
o si fue el peso de que lo que había guardado durante años ya no tenía ningún contenedor. A veces pienso que la confidencialidad del secreto de confesión era lo único que le daba una razón para seguir. El hombre que el padre Ibáñez había mencionado, el único que quedaba del grupo, tenía 83 años y vivía en una casa cerca de la iglesia. Cuando llegó la Guardia Civil a buscarle, su familia dijo que padecía demencia senil avanzada y que no podía reconocer a nadie. El médico del pueblo firmó un informe corroborando el diagnóstico. No sé si era cierto. Lo que sé es que nunca llegó a sentarse ante ningún juez. El pueblo cambió en pocas semanas de una manera que no habría podido anticipar. No hubo protestas, ni reuniones públicas, ni declaraciones. Lo que hubo fue una especie de encogimiento gradual. Familias con apellidos de los hombres implicados que de repente encontraban razones para marcharse. Jóvenes que habían hablado de quedarse a trabajar la tierra de sus padres, que de pronto aceptaban empleos en la ciudad. El pueblo empezó a vaciarse con la discreción con que se vacía una habitación que ha tenido una muerte dentro. Yo también me fui. Me dieron el traslado antes de que terminaran las excavaciones. No me lo pidieron exactamente, pero me lo pusieron delante de una manera que hacía muy difícil decir que no. Nuevas necesidades en otra delegación. Un proyecto más urgente en otra provincia. Todo muy correcto, muy administrativo. Recogí mis cosas en 3 horas y conduje fuera de Valdecuenca, sin mirar por el retrovisor. Durante los meses siguientes, el procedimiento judicial avanzó con esa lentitud característica de los casos donde los responsables están muertos o incapacitados y las familias de las víctimas llevan décadas dispersas o extintas. Se identificaron 5 de los 7 cuerpos por métodos forenses y por documentación histórica. 2 quedaron sin identificar. El caso se cerró con una resolución que reconocía los hechos y archivaba las actuaciones por fallecimiento de los presuntos responsables. Empecé a dudar ese invierno, no de los hechos, que eran los hechos, sino de mi decisión y de lo que había producido. Un hombre de 83 años con demencia o sin ella. Un pueblo que se vaciaba. 7 familias de víctimas que recibieron una resolución judicial fría e impersonal décadas después de haber perdido a alguien. El padre Ibáñez en una residencia sin poder hablar. ¿Qué había producido yo exactamente? ¿Justicia? ¿O simplemente había abierto una herida que ya estaba cubierta por la tierra y la había dejado abierta sin nada que la cerrara bien? Tuve pesadillas ese invierno, no de lo que había bajo el camino, sino de los vivos, de las caras de los vecinos aquella última mañana, de la señora Consuelo mirándome desde la cocina, de Fermín Casado dando media vuelta aquella primera tarde cuando el sol empezó a bajar, de si ese gesto que había interpretado como culpa no era también, de alguna manera, una forma de respeto, una manera de decir, aquí están, y nosotros no pasamos por encima de ellos cuando oscurece. Años después, cuando ya llevaba mucho tiempo sin pensar en Valdecuenca, encontré en una caja de papeles viejos el cuaderno de campo de aquel otoño. Lo releí en una tarde, y lo que me golpeó no fue lo que había anotado sobre las anomalías del subsuelo o los nombres de la lista. Fue una frase que había escrito sin darle importancia entonces. Nadie cruza después del atardecer. La había anotado como un hecho extraño, una costumbre rural que había que explicar. Tardé 20 años en entender que quizá había 2 maneras de leerla.
Una manera de leerla era la que yo había asumido desde el principio. El pueblo sabía lo que había enterrado allí y evitaba el camino de noche por culpa, por miedo, por superstición colectiva. Era una lectura razonable. Era la lectura que había fundamentado mi denuncia. Pero había otra, y es la que me persigue ahora. ¿Y si algunos de ellos no lo sabían? ¿Y si la norma de no cruzar después del atardecer había empezado como una prohibición impuesta por los que lo habían hecho, y con los años se había convertido en una tradición que la gente cumplía sin saber exactamente por qué? Las tradiciones rurales funcionan así. Se heredan antes de que se expliquen. Los hijos hacen lo que hicieron los padres porque los padres lo hicieron, no porque sepan la razón original. Pensé en los niños que jugaban en la plaza. Mi madre me mata. No, tengo miedo. No hay algo en el camino. Solo la autoridad de la madre, que a su vez había recibido la autoridad de su madre. Una cadena de obediencia que ya no estaba conectada a la razón que la había originado. ¿Cuántas de esas 400 personas sabían realmente? ¿Cuántas simplemente cumplían una regla que nadie había necesitado explicar porque nadie había preguntado nunca? Pensé en el secretario municipal joven, que claramente no era de allí, y que me había dicho que no había incidencias en el camino. Él no sabía nada. Lo decía con una convicción demasiado limpia para ser ensayo. Pensé en la señora Consuelo, que me había mirado desde la cocina sin poner el café. ¿Sabía ella? ¿O simplemente entendía cómo se entienden las cosas en los pueblos pequeños? Que yo había roto un equilibrio sin saber exactamente cuál. Y luego estaba la otra posibilidad, la que más trabajo me cuesta formular. La posibilidad de que la prohibición del camino no fuera solo culpa ni solo tradición heredada. La posibilidad de que fuera también, de alguna manera retorcida, una forma de memoria. De que el pueblo hubiera decidido colectivamente y sin hablar de ello, que ese tramo de tierra merecía ser tratado de otra manera, que la oscuridad que se le daba cada noche era lo más parecido al respeto que podían permitirse sin confesar. No sé qué eran esos hombres enterrados en el camino. El informe forense estableció que habían muerto por causas violentas, pero no pudo determinar con exactitud las circunstancias. El padre Ibáñez me habló de un tribunal informal, de hombres que actuaban en nombre de un orden que creían defender. Pero los tribunales informales no siempre son lo que dicen ser. A veces son venganzas, a veces son deudas, a veces son miedos disfrazados de autoridad. No sé quiénes eran esos hombres, ni qué habían hecho, ni qué habrían hecho si hubieran seguido vivos. Y esa es la parte que más me pesa. Que yo llegué con mis instrumentos de medición y mi formulario de denuncia creyendo que sabía exactamente qué era lo correcto. Y quizá lo era. Quizá tenía que haberse hecho. Pero la verdad que saqué a la superficie no resolvió nada para nadie. Las familias de las víctimas recibieron un papel. El pueblo recibió una herida. Y yo recibí un traslado y 40 años de preguntas. El expediente se cerró en 1981, 3 años después de las excavaciones. La resolución establecía que los restos correspondían a víctimas de violencia extrajudicial, ocurrida entre 1969 y 1973, que los presuntos responsables habían fallecido o se encontraban incapacitados para comparecer ante la justicia, y que se archivaban las actuaciones sin posibilidad de reapertura, salvo pruebas nuevas. 5 páginas. Sello oficial.
Firma del juez instructor. Archivado. Los restos identificados fueron entregados a las familias que pudieron ser localizadas. 2 familias los reclamaron. Las otras 3 no tenían a nadie que los reclamara. Fueron inhumados en el cementerio municipal de Valdecuenca, en una ceremonia que, según me contaron, no asistió casi nadie. Los 2 cuerpos no identificados permanecen en depósito forense, en algún archivo que quizá nadie ha revisado en décadas. El camino fue remodelado en 1983 por otro equipo de ingenieros. Se ensanchó el trazado, se afirmó la calzada, se instalaron las alcantarillas que yo había previsto en mi informe original. Las obras borraron físicamente cualquier marca visible. El punto del kilómetro 2, donde habían estado las fosas, quedó cubierto de asfalto nuevo. El camino se convirtió oficialmente en lo que siempre había pretendido ser: una vía de comunicación rural sin historia. Valdecuenca fue perdiendo población durante los años 80. No de golpe, sino con esa lentitud con que mueren los pueblos que han perdido su razón para existir. En el censo de 1991 tenía menos de 200 personas. A mediados de los 90, la escuela cerró por falta de alumnos. El bar cerró después. La señora Consuelo murió, según supe por un compañero que pasó por allí en 1994. Murió en su casa, como había vivido, sin ruido. Fermín Casado, el alcalde, dimitió en 1980. El padre Ibáñez murió en la residencia en 1986, sin haber vuelto al pueblo. Sus papeles, según me informaron cuando hice una consulta al obispado, muchos años después, fueron clasificados y archivados bajo custodia eclesiástica, no disponibles para consulta. El archivo sellado es también una forma de conclusión. Dejé de soñar con el camino alrededor de los 90, o dejé de recordar que soñaba con él, que no es lo mismo. Seguí trabajando en otros proyectos, en otras provincias, en otras obras que no guardaban ningún secreto bajo la tierra. Me jubilé en 2006. Tuve una vida que no estuvo determinada por lo que encontré en Valdecuenca, pero que tampoco estuvo completamente libre de ello, como un sabor que no domina, pero que está siempre en el fondo. Volví una vez, en 2009. No sé exactamente por qué. Quizá para ver si el recuerdo se correspondía con la realidad, o si los años lo habían distorsionado. El pueblo estaba casi desierto. Quedaban unas pocas casas habitadas, 3 o 4 vehículos, ropa tendida en un balcón. La iglesia estaba cerrada con candado. La plaza tenía hierba entre las piedras. Conduje hasta el inicio del camino viejo y me paré allí unos minutos, con el motor encendido. Era media tarde. El sol bajaba detrás del monte, y en ese momento, sin haberlo pensado, sin que hubiera ninguna razón lógica para ello, me encontré a mí mismo sin querer cruzar. El camino nuevo, asfaltado, bien trazado, completamente vacío, estaba ahí delante. Y yo me quedé sentado en el coche hasta que el sol desapareció del todo. No escuché nada, solo el viento sobre el campo abierto. Solo el crujido de la carrocería enfriándose. Solo algo que no sé cómo nombrar, que no era un sonido exactamente, sino la sensación de que el silencio de ese lugar no estaba vacío. Entonces arranqué y volví por donde había venido. No por miedo, o quizás sí. Gracias por haber escuchado esto hasta el final. No es fácil decirlo, y no sé si hace bien decirlo. Llevo 47 años cargando con estas 2 cosas al mismo tiempo. La certeza de que lo que había bajo ese camino no podía quedarse allí sin que nadie lo supiera. Y la duda de si al sacarlo a la luz hice algo bueno o simplemente hice algo. La memoria es un peso particular.
no se alivia con el tiempo, se asienta, se hace más densa, y uno aprende a vivir con ella, no porque deje de doler, sino porque ya no te sorprende encontrarla ahí cuando despiertas a las 3 de la mañana. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la verdad no siempre libera. A veces la verdad llega demasiado tarde para salvar a alguien y demasiado pronto para que alguien pueda recibirla bien. A veces la verdad es lo más honesto que puedes ofrecer, y aún así produce más daño que el silencio que la precedía. No lo digo para justificarme, lo digo porque creo que es verdad, y porque a mi edad ya no tengo ninguna razón para decir otra cosa. No sé lo que había en ese camino más allá de lo que encontré. No sé si los que cruzaban de día y daban media vuelta al atardecer lo hacían por culpa, por costumbre o por algo que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Hay cosas que ocurren en los lugares y que los lugares conservan de una manera que no sabemos explicar. Puede que sea física, puede que sea psicología colectiva, puede que no sea ninguna de las dos. Lo que sí sé es que aquella tarde de 2009, sentado en el coche con el motor encendido frente a un camino de asfalto nuevo, bajo un cielo que se ponía oscuro, yo, que había sido el hombre que había denunciado, que había afirmado, que había hecho lo correcto o lo que creía que era lo correcto, yo no crucé. Y no sé qué dice eso de mí. No sé qué dice eso de todo lo demás. Cuiden su memoria. No toda verdad merece ser desenterrada. Y cuando lo hagan, cuando no puedan evitarlo, háganlo sabiendo que lo que sacan a la luz les va a pertenecer para siempre. Soy Aurelio Vega. Fui ingeniero de caminos. Mido 72 años. Y todavía, cuando el viento viene del sur y la luz cae de cierta manera por la ventana, escucho ese silencio. El silencio del kilómetro 2. El silencio de un camino que guardó lo que nadie quería guardar. El silencio que yo interrumpí y que desde entonces no ha vuelto a estar completamente callado dentro de mí.